primer lugar, quisiera presentaros a dos personas que nos acompañan. Ya he excusado la ausencia de su director general de familia. A mi izquierda está José Miguel Fernández Dols, que es catedrático de Psicología Social de la Universidad Autónoma y es patrono de la Fundación. Es un maravilloso psicólogo y un más maravilloso metodólogo. Y sobre todo es un gran entendido en el mundo emocional. Nos ha acompañado en muchos de los estudios que hemos hecho y la verdad es, y en este también, y siempre hemos contado con él para toda la actividad investigadora. A mi izquierda, un poquito más lejos, guardando las distancias, está María Pérez, que es... tendría que tener mucho tiempo para decirle todo el currículum de esta mujer, pero también es una gran especialista en familia, sobre todo, y actualmente es la vicepresidenta de la EAFA, la Asociación Española de Abogados de Familia, y desde el 95, creo, la directora del Congreso, ¿no? El Congreso de Derecho de Familia en Sevilla. Y además es una mujer que lleva desde el 82 trabajando, con lo cual digamos que está súper especializada en la materia en la que estamos tocando. Los dos mundos que decía antes, el mundo de las emociones y el mundo del derecho, representados aquí por ellos dos. Y vamos a empezar porque tenemos poco tiempo y queríamos también hacerlo un poco dinámico para poder tener preguntas y respuestas con los presentes y con los que estáis escuchándonos a través de los medios. Desde luego, el tema de este estudio es una continuación de otros que hemos estado haciendo a la Fundación ATIME y que empezamos por material que teníamos nosotros, que eran las personas que venían a mediación, y hemos hecho un recorrido a nivel emocional, porque ha sido siempre nuestra materia, de cómo los padres y las madres pueden continuar ocupándose de sus hijos, aunque la relación de pareja haya concluido. Y de alguna manera todos los resultados que han salido del mundo de la mediación, la mediación que hemos hecho nosotros en la Fundación, han sido extraordinarios. O sea, de alguna forma, no solamente con los padres estaban bien, sino entre ellos, sino que los hijos estaban bien, porque el siguiente libro que hicimos, el siguiente estudio que presentamos fue una conversación con hijos de padres y madres que se habían separado a través de la mediación, y fue un libro muy enriquecedor precisamente por lo que nos enseñaron esos chicos ya, porque fue a través de 20 años y entonces, claro, cuando vinieron eran sus padres, cuando se separaron sus padres eran niños pequeños, pero cuando vinieron a entrevistarse algunos tenían 20 y tantos años, con lo cual digamos que fue muy rico ese estudio. A continuación, pensamos que el mundo emocional dificultaba esa especie de necesidad de tener razón, una razón equilibrada para poder llegar a acuerdos, que es lo que nosotros nos encargábamos de hacer, de intentar precisamente unir un poco el tema racional y emocional, y entonces nos fuimos al mundo legal porque pensamos que las personas, cuando se van a separar, tienen que ir al juzgado a regular su situación. Y ahí nos encontramos que ahí también había mucha dificultad para resolver esa situación, digamos, conflictiva, porque se le unía el tema emocional y el litigio en el que se metían, pues era una situación difícil. Entonces, el año pasado sacamos un estudio muy bonito también de cómo el sentir de los jueces, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, su dificultad muchas veces por hacer entrar en razón a los padres y madres para concienciarles un poco de pues que tienen que responsabilizarse de sus hijos, que no pueden dejar en manos de los jueces, de la decisión de otros,
precisamente un tema tan importante. Y bueno, pues la verdad es que nos encontramos con que no solamente esos operadores jurídicos, sino también los abogados, pues también insistían en dar una nota de razón, de razonamiento a los padres y madres. Pero claro, nosotros nos preguntábamos, si en una situación emocional es tan difícil, de alguna manera, escuchar las cosas, porque la vía emocional y la vía racional no van a la vez, pues de alguna manera necesitamos empezar a dar conciencia de que los que tenemos que cambiar primero somos los profesionales que atendemos a las personas. Estamos en mejor situación que ellos que están atravesando una situación difícil de cambiar. Y ahí es cuando empezó el tema de meternos un poco a ver si contribuimos a cambiar el mundo de la justicia, a humanizar el derecho. Ahora hay muchos compañeros y compañeras del mundo del derecho que están por ello, lo cual estamos encantados. Yo misma pertenezco a una plataforma de derecho de familia, derecho y familia, y entonces, pues indudablemente es muy interesante que todos vayamos a la una. Entonces, este estudio, me voy a meter ya, este estudio, precisamente como continuación del anterior, ya se centra más en unos personajes, en este caso la pareja, por supuesto, que se separa, pero los abogados que acompañan a esas personas. Porque precisamente los abogados cuando las personas están con una intensidad emocional tan elevada, creen que necesitan la ayuda de alguien. Y desde luego, para separarse, lo primero que acuden es un abogado. Y el abogado le infunde confianza, le da mucha fuerza, se convierte un poco en el paladín de ellos. La intensidad emocional no desaparece, pero sí se amortigua porque tiene como un defensor. Lo que pasa es que, claro, dentro del tinglao en donde se mueven, digamos, el mundo de este judicial, pues está un poco como que la necesidad de que si uno defiende a uno, el otro tiene que buscarse a otro abogado que lo defienda también. En resumidas cuentas, que la pareja, que muchas veces la pareja ha pasado 20 años junta, se han querido, han tenido experiencias preciosas, han tenido unos hijos muy bonitos, resulta que son los contrincantes, son el otro o la otra en plan de batalla legal. Entonces, bueno, pues digamos que nos ha parecido interesante, ya que hemos visto la mirada de otros personajes anteriormente en el campo de las relaciones padres-hijos, en este nos hemos centrado en la relación entre el abogado y el cliente. Y lo hemos hecho, ya tengo luego el que sabe de metodología lo explicará, pero mi apreciación más, digamos, desde un punto de vista menos experto, puedo decir que igual que me ha gustado mucho hacer los demás estudios, este para mí ha sido más frío porque la forma en la que se ha llevado a cabo, pues no he tenido el contacto con la gente, que es donde yo reluzco. A mí me gusta estar con las personas porque desde siempre mi trabajo es con las personas. Entonces, bueno, esto ha sido hecho a través de cuestionarios. Sí es verdad que hemos contado al final entre profesionales del derecho y padres y madres con más de 250 encuestados, pero se queda algo que no sabes muy bien y que lo único que quiero que sepan es que aporta pues algo más de luz en este mundo tan complejo como es la necesidad que los padres y madres tienen de separar lo que es ruptura de pareja de lo que es ruptura familiar. Entonces, bueno, pues digamos que quiero decir en primer lugar que el estudio fundamentalmente
hay dos compañeros, que uno de ellos está aquí, que es Manuel y María José, que son los que hemos llevado más el peso del estudio, acompañados por el asesoramiento metodológico de José Miguel Fernández Dols, y luego pues hemos tenido toda la ayuda de ATIME, del equipo, y además pues dos voluntarias que se han sumado, una del mundo del derecho y una del mundo de la psicología, que se han sumado de forma altruista a colaborar en este tema. La estructura tiene tres momentos distintos. Uno del cuestionario tiene tres momentos. Uno de ellos es la opinión de la custodia compartida desde los ojos de los abogados y desde los progenitores. En segundo lugar, ¿qué medidas utilizan ellos para poder consensuar a las personas, los abogados, y cuáles, desde el punto de vista de los progenitores, han usado sus abogados? Y en tercer lugar, un poco que nos dijeran qué dificultades han encontrado en el ejercicio de la custodia compartida. Por supuesto, no he dicho que es custodia compartida en los casos que hemos visto impuesta. Bueno, lo que hemos encontrado es que la única variable que hemos podido manejar con distintiva ha sido el sexo. Es una cosa curiosísima, pero yo he intentado poner ahí unas gráficas de progenitores y de abogados. Y se repite la opinión que de la custodia compartida tienen los padres y madres, los padres sobre todo, y los abogados varones, están mucho más unidos, y las madres con las abogadas están también más unidos. Es una cosa muy, muy interesante, en el sentido de que, bueno, pues que valoran los hombres, ya sean profesionales, bueno, o no, pero vamos, abogados y padres, valoran más la custodia compartida. Y un tema muy interesante, que es precisamente que además en la en la imposición, la valoración que hacen de la imposición, también pasa lo mismo, que los abogados, hay más abogados que abogadas que están de acuerdo y que dicen que realmente el juez tiene que imponerlo, mientras que las abogadas piensan que no debería de ser así. Y en el tema de progenitores nos pasa otro tanto, que la gran mayoría, prácticamente la totalidad, de los que están a favor de la imposición son padres. Padres, y que además una variante que hemos incorporado, porque sí nos ha salido de alguna manera bastante con una tendencia a tenerla en cuenta, es el tema del tipo de custodia que han pedido. Los padres compartida, las madres exclusiva. Las técnicas que han utilizado, pues aquí la verdad es que han salido bordados los abogados. No sé si porque es verdad que la gran mayoría eran personas, o sea, profesionales expertos en materia familiar, porque la valoración que ellos se han hecho a sí mismos acerca de las técnicas que utilizaban, todas son de alguna forma colaboradoras. Son tendentes a que sus clientes consigan los acuerdos, por lo menos lo expresado por ellos. Entonces, el tema de los cuestionarios es esto, ¿no? Pero lo curioso es que en el tema de las respuestas que dan a este momento de la encuesta los progenitores también coinciden. Es decir, ellos dicen que el abogado que le ha llevado su caso o la abogada también ha utilizado pues, el ponerles de acuerdo, el buscar, el tener contacto con el otro abogado para negociar un poco el tema, el
que el sacarles de su posición y hacerles reflexionar, todo esto lo comentan. Mucho más los abogados que las abogadas. En esta, lo que sí quería decir es que si ven la gráfica de arriba, las medidas utilizadas de forma colaboradoras son mucho más valorados. Los padres que han pedido la custodia compartida, que las madres que han pedido la custodia exclusiva. Es decir, valoran más de forma, digamos, colaboradora a sus abogados los hombres que las mujeres, los padres que las madres. Y una de las técnicas que se puso, porque era de interés nuestro, dentro de la elección de qué técnicas utilizaban para, digamos, para pacificar a los padres y las madres, pues es si utilizaban la mediación. Y aquí tenemos que una gran parte de abogados no informan y no conocen la mediación, los usuarios. Más en el campo de hombres que de mujeres. Y luego el tercer momento, que era saber en el desarrollo de la custodia compartida, que eran parejas que como media llevaban 4 años y medio de custodia compartida, pues los conflictos que aparecen según los abogados, por supuesto, en eso abogados y abogadas coincidían, es, como podrán saber, pues la liquidación, el uso del domicilio y la pensión de alimentos fundamentalmente. Pero hay uno que es el que nos ha llamado muchísimo la atención, que es los conflictos entre la propia pareja, que fundamentalmente tiene que ver con, desde el punto de vista de los padres, la insistencia que las madres hacen de que son las mejores cuidadoras y la insistencia de los padres de molestar esa situación en la cual parece que sean padres de segunda. Entonces, eso es lo que más está pesando en poner de acuerdo a esas personas, esos padres y madres, en el transcurso del ejercicio de la custodia compartida. Por supuesto, en el caso de los progenitores pasa igual, que fundamentalmente lo más mencionado por ellos son los conflictos que tienen entre padre y madre por diferente criterio a la hora de tratar a los hijos. Bueno, hay un tema que no lo he puesto pero que sí que quería comentarles, que es el tema de los distintos resultados que hemos tenido cuando se ha preguntado de forma distinta a los abogados. Porque ya lo habíamos visto con los progenitores, pero no lo habíamos constatado con abogados. Y es que nuestro intento desde hace muchos años de entender que el término custodia compartida no es adecuado, lo hemos vuelto a confirmar en este estudio, porque si le preguntábamos a los abogados su parecer, su valoración de lo que era la custodia compartida, era mucho menos valorado, era mucho más polémico, era todo más que si le preguntaban por el cuidado de los hijos. Entonces, es curioso que la terminología, el cuidado compartido de los hijos, que usando términos diferentes, las respuestas son totalmente distintas. En eso y en otro tema también muy importante, que es con respecto al tema de los roles, de lo que es en sí
el rol femenino de madre amantísima, que eso nos lo seguimos encontrando, pero lo curioso del tema es que las profesionales también están, digamos, inclinadas a eso. Entonces, hemos visto, la idea fundamental de este estudio era que cómo la influencia de los propios abogados, que son las personas que más confianza tienen las personas cuando se van a separar, qué beneficio puede hacer precisamente a sus clientes cambiando primero ellos la actitud que tienen respecto a una serie de ideas equivocadas que estamos manteniendo socialmente, como el tema, cómo vamos a pedir, por ejemplo, a las personas que se comporten de una forma, digamos, cordial si nosotros estamos promoviendo una pelea con nuestro compañero abogado, por ejemplo, o cómo vamos a decir que hay un equilibrio entre padre y madre si pensamos que la madre es mejor cuidadora que el padre. Entonces, todo esto es lo que, de alguna forma, digamos, hemos recogido en el estudio. Y las recomendaciones, desde luego, para los abogados, aunque en este caso ha salido bastante bien parados, porque yo creo que de alguna manera quizás nos ha faltado tener una muestra de profesionales que no sean especialistas en familia, pero eso también indica que algo bueno se da en la especialización, que es una de las cosas que más estamos reclamando en familia, que haya especialización. Bueno, pues una de las recomendaciones es cambiar la competición por la colaboración, y eso es importantísimo. En segundo lugar, ofrecer información de lo que es mediación para que las personas elijan, porque si no lo saben, van a estar siempre. Y yo creo que los abogados pueden hacer mucho favor a sus clientes porque no se van a quedar sin clientes. Es decir, nadie en el campo de la mediación va a llevar un caso al juzgado. O sea que, por favor, que eso no se les quite de la cabeza, que lo que tienen que hacer es dejar que se preparen para separarse en mediación. En tercer lugar, priorizar el enfoque del proceso de familia como de familia, que no crean que es un tema de su cliente, que en un cliente que esa persona tiene, él o ella, están implicados el otro y todos los hijos. Y entonces cualquier cosa que se haga a uno de ellos va a repercutir en toda la familia. Y finalmente, bueno, pues poder de alguna forma hacer que en derecho se traduzca el lenguaje de otra manera, o sea, que no se utilice la terminología que la gente no entiende, que ellos para participar tienen que entender y comprender. Y entonces, si no lo comprenden, simplemente van a estar guiados siempre. Las recomendaciones para los padres y madres, pues es que acudan a un abogado especialista en familia, claramente. Por supuesto, con talante de mente abierta, conciliador, etcétera, etcétera, es importante. Que comprendan la importancia de informarles de la mediación y que acudan a mediación. Perdón, que comprendan participar dentro de su proceso y que acudan a mediación. Y finalmente, yo quería decir que los ciudadanos, el mejor regalo que tenemos es la capacidad de decidir. Y que creo que nosotros llevamos 30 años participando en hacer que el mundo sea mejor, y dentro de ese mundo mejor necesitamos que la justicia también cambie, porque necesitamos una justicia de calidad que dé respuesta a los ciudadanos. Entonces, yo creo que precisamente los cambios en derecho de familia pueden ser muy importantes porque van a bajar. La mediación extrajudicial tiene una gracia especial, que es muy buena antes de que ocurran las cosas. Y eso puede hacer que, como prevención, pues de alguna forma se vea reducido el número de contenciosos, claramente.
En segundo lugar, porque la participación, para que la gente elija, necesita participar y la mediación promueve eso. Y, en tercer lugar, que se traduzca el lenguaje, que es lo que decíamos, porque no se puede utilizar el término custodia compartida en algo que realmente la gente no sabe qué es. Cada uno dice que es una cosa y se utiliza solamente como lo tengo yo o lo tienes tú. Bueno, muchas gracias y espero que a continuación mi compañero aclare algunas cosas. Bien, buenas tardes. Bueno, Trini ya ha contado prácticamente todo lo que había que contar respecto al trabajo, de manera que realmente le queda muy poco que añadir. Efectivamente es un estudio, si se quiere, más frío que los anteriores. Los anteriores tenían una metodología fundamentalmente cualitativa, mientras que en este caso pues, optamos por un cuestionario. Como todos los métodos, pues el cuestionario tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Efectivamente, un inconveniente es que uno no puede ahondar todo lo que quisiera en determinadas respuestas o determinadas posiciones o actitudes por parte de los entrevistados. Pero tiene una ventaja que consideramos muy importante en este caso y era poder llegar al mayor número posible de profesionales, especialmente de profesionales de la abogacía. Son 215 abogadas y abogados. Es una muestra, si no excesivamente representativa, ya notable, sobre todo con los recursos con los que contamos. Y mientras que la muestra de padres y madres es mucho más limitada, son 40, si no recuerdo mal, 44. Es un número más limitado y probablemente refleja además pues, un proceso de autoselección pues muy difícil realmente llegar a esas personas una vez ha concluido el proceso por muchas razones que pueden imaginar. Trini ha resumido ya estupendamente todo lo más llamativo del hallazgo, que muestra hasta qué punto realmente pues, el cuestionario, con ser frío y distante, pues a veces muestra pautas y tendencias que tienen raíces muy profundas y son muy interesantes. Esas diferencias sistemáticas de género entre hombres y mujeres, sean abogados o no. Cómo en general las mujeres ven con más desconfianza la custodia compartida, mientras que los hombres la ven con entusiasmo. El hecho de que incluso los hombres, los propios abogados, se aproximen con una visión, vayamos a decir, más deportiva al conflicto, mientras que las mujeres optan por una visión más conciliadora. Toda una serie de rasgos muy interesantes que denotan algunas cuestiones que sí son notablemente importantes. Yo creo que una de las cosas que hemos hablado informalmente y que de hecho pues, ha motivado de alguna manera la continuación de este trabajo es la constatación de que más allá de esas divergencias en términos de género, más allá de ese posible papel más o menos importante de la mediación en los procesos de separación y divorcio y en particular en el caso de la custodia, lo que se va poniendo de manifiesto es que esto es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo y mucho más amplio, que tiene ya dejado apuntado. Es el problema un problema, si quiere llamarse así, semántico o ontológico. Es qué quiere decir en nuestra sociedad cuidado, qué quiere decir en nuestra sociedad compartir, y otra cosa todavía más compleja y profunda, y es qué es lo que en este momento quiere decir en nuestra sociedad familia. Porque ahí hay una serie de problemas de una enorme complejidad que probablemente en lo que es el aparato burocrático de la justicia, no solo en este país, por lo que hemos visto, sino también en muchos otros países desarrollados, pues no puede abordarse con toda la complejidad que merece. Por ejemplo, cuidado. ¿Qué es cuidado? ¿Es el mismo cuidado para un hijo de 16 años que para un hijo de 2? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Qué es lo que es tradicional y por tanto superable y qué es lo que es esencial o tiene unas características, vamos a llamarlas así,
más biológicas que obligan a un cierto patrón de cuidado. Por ejemplo, pues el proceso de alimentación de un bebé durante sus primeros meses de vida, ¿no? Toda una serie de elementos que realmente hacen que cuando se habla de cuidado y por extensión de custodia, pues realmente el abogado o el juez pues se enfrenta a una casuística enormemente compleja que exige saber mucho, por ejemplo, de psicología del desarrollo, cosa que evidentemente con su extensa formación no han recibido, ¿no? A eso se suma pues ese peso tradicional de un determinado rol femenino asociado a determinadas tareas domésticas, entre las cuales pues se incluía, para no repetir la palabra, pues la interacción cotidiana con los hijos en el hogar, etcétera, más allá de lo que pudiera ser el marco escolar, ¿no? Del rol tradicional, la mujer estaba en casa cuidando de sus hijos y el hombre estaba trabajando. Todo eso pues interactúa fuertemente con el otro término del que os hablaba antes, que es familia. Claro, en muchos casos lo que tenía en mente el legislador no hace tantos años en España era un modelo de familia en el que la mujer estaba en casa y el hombre estaba trabajando, que ya no existe desde luego en la sociedad urbana española y en gran medida tampoco en la sociedad rural, donde la mujer en muchísimos casos trabaja o incluso es la que trabaja y por tanto donde esa distribución de roles pues ya no existe. Lo fascinante es que aunque ya no existe, sin embargo está ahí en la mente de las personas y hace que, por ejemplo, nuestra autoestima dependa extraordinariamente de que podamos decir, en el caso de la mujer, que es ella la que cuida de los hijos y que está en permanente contacto con ellos, ¿no? Hemos visto alguna entrevista, por ejemplo, recuerdo ahora una mujer divorciada que se queja amargamente de que no puede ver a sus hijos todo el tiempo, pero cuando se le pregunta reconoce que están estupendamente con su padre, que hacen las mismas cosas exactamente que hace con ella y sin embargo tiene un enorme peso desde el punto de vista emocional por esa sensación de que está perdiendo algo que no sabe a veces formular muy bien en su propia vida por el hecho que desde otra cierta perspectiva podría considerarse alienante y frustrante, que es estar encerrada en casa con sus hijos el 100% del tiempo, ¿no? Claro, todo eso enfrenta a una serie de retos, ya dejando a un lado el malentendido que es el término custodia compartida, del que ya hemos hablado otras veces, que es terrible, ¿no? Sugiere algo así como carceleros custodiando, en fin. Pero al margen ya de esos problemas y esos malos entendidos que genera el propio término, incluso si vamos más allá, el término cuidado, el término, bueno, otro término, compartir, ¿qué es compartir exactamente? Es compartir desde un punto de vista afectivo, es compartir desde un punto de vista económico, es compartir desde el punto de vista de distribución de poder en la toma de decisiones, es compartir desde el punto de vista de intercambio de relaciones. ¿Qué es exactamente compartir? Claro, todo eso genera un mundo donde es muy fácil llegar a conclusiones muy diferentes, a veces opuestas y conflictivas, especialmente en un escenario como es el de un proceso de separación, donde las partes de buena fe pueden estar creyendo que están hablando de lo mismo y realmente no están hablando de lo mismo, porque ni tienen el mismo concepto de cuidado, ni tienen el mismo concepto de lo que es compartir, ni tienen el mismo concepto de lo que es familia. Y aunque en este trabajo esos problemas quedan apuntados de forma relativamente indirecta, una de las grandes virtudes del cuestionario precisamente es que es capaz de arañar más allá de las respuestas explícitas de las personas entrevistadas para descubrir o detectar estos patrones que son enormemente interesantes y a veces también enormemente preocupantes, ¿no? De manera que yo les invitaría a leer con atención el informe y fundamentalmente pues a sacar punta a esos aspectos, a esas diferencias y a veces a otra cosa también enormemente importante en cualquier cuestionario, que es no tanto lo que se afirma, sino lo que no se dice. En algunos casos los porcentajes verdaderamente llamativos no son los porcentajes de las personas que dicen estar de acuerdo con algo, sino los porcentajes de las personas que no dicen estar de acuerdo con algo. Entonces son llamativos, como ya he comentado, por ejemplo, los porcentajes de personas, en este caso mujeres, por ejemplo,
que manifiestan reservas importantes con respecto a la custodia compartida, o los porcentajes de profesionales pues, que ven la custodia más bien como un apéndice, una especie de epílogo posterior al propio proceso de separación. Elementos que también marcan de una forma interesante indicios de cuestiones y problemas que son enormemente importantes. De manera que yo me atrevería, desde mi ignorancia del mundo jurídico, a sugerir que más allá, además de la informatización de la justicia, otra cosa que es enormemente importante y que no sé hasta qué punto se está abordando, porque yo soy un relativo extraño a este mundo, aunque Trini insiste que no, es realmente ese proceso, lo que en ciencias de la información se llama la creación de una ontología, es decir, un vocabulario común que permita a los profesionales ponerse de acuerdo, por lo menos en unos mínimos, sobre qué es de lo que se está hablando en términos y cuestiones clave. Yo creo que la propia terminología jurídica impide en gran medida eso, porque el profesional cree que realmente se sabe y probablemente si uno va al Código Civil pues está muy claro, pero cuando uno entra en el proceloso mundo de la realidad y de lo que tiene la gente en la cabeza, pues incluidos los propios profesionales, pues uno se encuentra con problemas importantes de aplicación y de comprensión que quizás podrían parcialmente al menos resolverse con este tipo de iniciativas. Y nada más por mi parte. Muchas gracias y pasamos. María. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Soy María Pérez Galván, abogada. Ejerzo derecho como abogada, sobre todo trabajando en derecho de familia desde hace ya 38 años. Y hoy vengo aquí invitada, doy las gracias a la Fundación ATIME. Me cautiva y me parece que es un trabajo increíble que lleváis ya profesionales haciendo 30 años ya trabajando por esto. Y en especial gracias a Trini. Trini para la Asociación Española de Abogados de Familia, en la que actualmente soy vicepresidenta. Es una mujer y una profesional muy querida, muy trabajadora, con mucha sensibilidad, hasta el punto que no hace mucho la hicimos amiga de la Asociación Española de Abogados de Familia. Es un título que le damos a juristas y a personas trabajadoras que tienen sintonía con nosotros, que nos ayudan, y es un pilar fundamental porque siempre ha estado trabajando ahí, siempre nos ha dado ese equilibrio para que no descartemos la tan necesaria mediación y hemos llegado a hacer un entramado y una relación fantástica porque yo pienso que en este mundo, en el mundo del derecho de familia, estamos todos para ayudarnos y el ciudadano que tiene un problema de familia nos necesita a todos. Yo daré unas pinceladas porque estoy muy de acuerdo y doy las gracias por lo bien parados que hemos quedado los abogados de familia en la imagen que dais en el trabajo. Y corroboro muchas de las cosas que ya se han dicho aquí, que es importante que el ciudadano cuando tiene un problema de familia acuda a un abogado especialista. Esto en medicina está muy claro, no se nos ocurre para que nos opere del ojo irnos a un traumatólogo o para que nos opere del corazón o nos vea irnos a un especialista de pie, por ejemplo. Pero en derecho se tiende mucho todavía a que, bueno, el amigo, el primo, el abogado de la empresa, el vecino, el que me lleve el caso. Y sabemos que en la práctica, si el asunto no está bien orientado desde un principio por un buen profesional, es muy difícil porque eso va a marcar el resto ya de la vida de esa pareja. También se ha dicho aquí el planteamiento y el enfoque que le dé el abogado es muy importante. El abogado tenemos que hacer un trabajo antes de enfocar el caso y antes de abordar el caso, de cribar con el cliente y razonar tanto si es hombre como si es mujer el qué es lo que querría, hasta dónde se podría conseguir y por qué no hacer otra cosa. Sabemos, en España no tenemos custodia compartida sino hasta el año 2005. Ya anteriormente muchos abogados y en muchos juzgados estábamos trabajando la custodia compartida, pero nos costaba mucho trabajo porque ya no sabíamos qué más esfuerzo teníamos que hacer para que a un padre, para que a un buen padre se le diera la custodia compartida. Y por contra veíamos como muchas madres no idóneas o no especialmente buenas madres casi se les regalaba sin tener que ahondar en nada más. Entonces, en la labor del abogado de familia es importante cuando nos viene un hombre, por ejemplo, el preguntar, bueno, ¿y usted qué querría? No, yo lo que quiero es una custodia compartida de esa que no hay que pagar pensión. Ojo, porque hay todavía muchos abogados y muchos hombres que hablan porque en custodia compartida no hay que pagar pensión de alimentos, porque en custodia compartida no me van a quitar mi casa,
porque la casa han ido, así nos vamos a ahorrar y compartimos la casa una semana uno, otra semana otro. Entonces, hay veces que el propio cliente viene muy desinformado, tiene el caso muy desenfocado y hay que centrarlo. Y hay que indagar también, y es muy importante, el papel del otro abogado. Si el otro abogado habla tu mismo idioma, el asunto va casi rodado, porque hay que tranquilizar. Vienen muchas madres, como aquí se ha dicho, efectivamente, muy nerviosa, muy inquieta, como que van a perder a sus hijos. No, es que yo siempre me he dedicado a ello porque él no ha estado nunca, y yo hay veces que les hago a ellos y a ellas preguntas trampas. Cuando me dicen del tirón que sí, es que yo soy idóneo y que yo quiero, a partir de ahora, no los he atendido, pero a partir de ahora los quiero cuidar y me quiero dedicar. Y hay veces que de verdad se han puesto a llorar hombres ya hechos y derechos. A mí me despierta mucha ternura, un hombre ya con una edad llorando en el despacho, y llega a reconocer que había hecho un planteamiento erróneo de su vida, que había tenido hijos por aquello de que iban casi con el piloto automático, pero que se han dado cuenta que tras el divorcio, tan importante como su empresa, como ganar dinero, como comprarse una segunda casa o un barco, es atender y cuidar y convivir y compartir con sus hijos. Y han hecho un cambio de modelo. Yo entiendo y siempre les hago razonar que, según las edades que tengan, me encantaría, como conclusión, y me adelanto ya, estamos viendo ahora los abogados de familia, que hay unas edades adolescentes, si le llamáis así, entre los 12, 14 hasta los 16, 17 años, rebeldes, que como la custodia compartida no se haya hecho bien, no solamente en el papel, sino después llevándola a cabo, acaban chantajeando a papá y chantajeando a mamá. Ahora tenemos un boom después del COVID de modificaciones de medidas. No, es que yo he decidido que me quiero ir a vivir con papá y he decidido que me quiero ir a vivir con mamá. Y ahora cambia toda la infraestructura de esa familia y los volvemos locos a los jueces de decir, vamos a ver, pero si yo esta familia la tuve el año pasado, entrevisté al menor, llegué al convencimiento y consensuamos todo, ahora variar todo. Y lo que sí tenemos que también que abordar y afrontar, de ahí la necesidad de que el abogado sea especialista, ¿qué trasfondo hay en la negativa o en la petición de una custodia compartida? Si el trasfondo de la madre es me voy a vengar y ahora como se ha ido con otra más rubia, más alta y más guapa que yo, no quiero que se lleve a los niños porque esa señora no los va a cuidar bien, y el razonamiento también que hacen erróneo de para que los cuide mi suegra, los cuido yo. Y lo que acaba de decir también el que, mire usted, esto no es comprensible hoy en día en el siglo XXI, donde vamos por la igualdad, por la conciliación familiar y laboral. Ahora estamos hablando de que qué hacemos si los niños vienen del colegio que están enfermos, cómo conciliaremos y cómo seguiremos trabajando. Es que yo entiendo que ahora más que nunca se hace necesaria dentro de la conciliación familiar, abordar la custodia compartida. Es un derecho y una obligación de los dos progenitores y es un derecho de los hijos. Yo se lo digo muchas veces cuando reticente el no por el no. Pero mire usted, señor, es que su hijo no se queda huérfano. Es que aunque su mujer le haya traicionado y se haya ido con otro, esos niños tienen que seguir teniendo un padre y una madre. Igualmente a la madre, y también se dan supuestos muy curiosos donde vienen las madres que da gusto cuando llegan diciendo no, yo no me opongo a la custodia compartida, de hecho me va estupendamente porque así como la economía se va a resentir, no tendré que contratar a una asistenta que comparta más tiempo y que se implique, y que esos hombres acaban valorando el trabajo que hacemos, de que además de trabajar en la calle, estamos en casa con las actividades extraescolares, la cesta de la compra, la comida, la lavadora, la avería, el dentista, las actividades de inglés. Somos supermujeres. Pues está muy bien y nos dicen muchos padres, yo no sabía que esto era tan difícil, es que no tengo tiempo ni para ir a recortarme el pelo la semana que los tengo. Entonces, todo eso creo que engrandece mucho a la juventud y a los niños de hoy en día, que valoren que papá y que mamá siguen presentes en su vida y siguen siendo corresponsables, porque muchas veces cuando habla de compartida, custodia, todo lo que estáis diciendo aquí, mire usted, ¿con quién van a convivir los niños? Y curiosamente esas madres contradictorias dicen, no, la custodia para mí. Averiguamos ya si lo que quiere también es detrás de la custodia una pensión de alimentos o quedarse con la vivienda, que la vivienda desgraciadamente es una reivindicación que estamos haciendo los abogados de familia y los propios jueces sensibles a ello. Desde el año 81 que tenemos ley de divorcio no se ha tocado el artículo 96 y la vivienda va con los niños. Y entonces el problema es que cuántas veces este señor, hablo por el hombre, que no se espera para nada que su mujer le diga de hoy para mañana ya no te quiero y vete de mi vida, se quede de pronto sin casa, con su sueldo embargado si no paga la pensión, sin los hijos,
es un desastre. Entonces, el tema de la vivienda y el tema de la pensión no está regulado, pero ahí los abogados tenemos que ser conscientes de que pongámonos en la posición del otro cliente. Entonces, yo abogo porque efectivamente el abogado sea especialista, el abogado recurra al psicólogo y al mediador. Es muy importante porque no podemos, hay veces que el cliente está tan confundido que necesita calma, reflexionar, interiorizar lo que le está pasando para poder entender el trabajo que tenemos que abordar finalmente nosotros. Abogar por la especialización y dar la enhorabuena a esta guía que ha sacado el Consejo General del Poder Judicial, en la que ha colaborado uno de los magistrados que hoy nos acompañan. Es una guía fantástica donde se han analizado 620 supuestos, 620 sentencias. He leído críticas quizá un poquito extemporáneas o precipitadas, mejor dicho, que antes de leerla ya han criticado a algunos jueces de que ellos son independientes y no les tiene que decir nadie lo que tengan que hacer. Y no, lejos de eso, creo que este trabajo tan bien hecho lo que está es para aportarnos a todos los ciudadanos que tengan en contacto con el derecho de familia, facilitarnos y una herramienta muy, muy buena. Pues gracias a TIME por vuestro trabajo, gracias por contar con la Asociación Española de Abogados de Familia y efectivamente yo creo que ayudando y sumando, y una cosa muy bonita que ha dicho Trini, humanizaremos todo el derecho de familia. Muchas gracias. Bueno, yo sí que quisiera agradecer a la mesa sus palabras, porque yo creo que ha abordado todo y bastante coordinado. Me imagino que todos los que asistentes también están de acuerdo con estas palabras. Hay algo que sí que quisiera deciros, que es agradecimientos que no he hecho al principio y que para este trabajo es interesante que se diga. Desde luego el Ministerio, yo lo tengo que decir porque para mí pues es el soporte fundamental de la Fundación ATIME, si no, no seguiríamos existiendo. Y entre eso y una ayuda pero ya en este caso para atender a las personas, que es de la Comunidad de Madrid desde hace ya un par de años, pues la Fundación ATIME se mantiene. Así que yo también hago un llamamiento a que todos aquellos que conozcan gente que tenga ganas de donar, que se desgrava, pues que se acuerden de la Fundación ATIME, que trabajamos muy bien. Bueno, decirles agradecimientos también a una persona que, como se incorporó en el último momento al estudio para hacer el prólogo, Belén Ureña, que es una juez que de alguna manera ha tenido la gentileza de hacer el prólogo y quería agradecérselo, y no ha podido venir por la situación en sí, le hubiera gustado también. Y, por supuesto, a la Asociación Española de Abogados de Familia, porque una gran mayoría de las entrevistas que nos han contestado ha sido porque su presidenta ha hecho un llamamiento a todos sus socios para que pudieran contestarnos, y es de agradecer en un mundo en que es muy difícil encontrar personas que te respondan. Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, y ahora yo creo que no sé si lo tengo que decir yo o lo tiene que decir mi compañero, pero lo estoy esperando aquí y no me lo termina de hacer. Quería anunciaros, bueno, por supuesto, ahora cuando terminemos os regalaremos el estudio, y aquellas personas que no están presentes, por supuesto, pueden acudir a la Fundación ATIME y mientras tengamos, pues lo daremos. Pero vamos, va a poderse descargar de la página web, porque no solamente sino todos los estudios están en la página web, que pueden perfectamente tenerlos ustedes. Paco. Sí, estaba intentando transmitir la reflexión que Carmen Capilla había dejado. Hablaba de que el 93% de las negociaciones por posiciones, ¿no?, que en su experiencia los abogados no utilizan técnicas de reflexión porque la mayoría de las situaciones deben perder al cliente.
responsabilidad que supone el cuidar de los hijos de una forma distinta a la que se ha hecho y hacer esa organización. Ha habido bastante visión desde YouTube y Facebook, pero hay poca participación, pocos comentarios. Lo que sí me gustaría es decir que, bueno, pues después del confinamiento se nos van amontonando los trabajos que queríamos haber dispuesto de forma más pausada, y en breve vamos a lanzar un nuevo trabajo que es un manual precisamente para poder ayudar, ahí en la diapositiva se ve, a las personas que tienen que afrontar una situación de ruptura de pareja o un divorcio. Divorcio no es el fin del mundo. Hemos querido que sea un trabajo bonito, fresco, en imagen, en el formato, y aunque sea desenfadado, serio en su contenido y sensible a lo que se aborda en esas páginas. Además, entendemos que se puede encontrar un contenido muy práctico para abordar esa situación de una forma beneficiosa para todos para padres, para madres y, por supuesto, para los hijos. Os pedimos que estéis muy atentos a las redes sociales de la Fundación ATIME, a nuestra página web, porque en unos días vais a poder también acceder a esta nueva publicación. Muchísimas gracias. Creo que, por lo que me dice mi compañera, hay una consulta. Vale. Preguntan que si se ha preguntado a los niños adolescentes en el cuestionario. Si queréis responderlo desde allí. Pues no. Ha sido solamente las entrevistas, los cuestionarios estaban hechos a abogados y a padres y madres, nada más. Pero hay un estudio muy bonito que la Fundación ATIME ha hecho de los niños, y la verdad, bueno, y no tan niños, porque ya eran adultos, y también adolescentes, y la verdad es que es precioso. Muy bonito, porque es muy directo y muy salido del corazón. Es muy interesante ese estudio. Este estudio que hace referencia Trinidad, no sé si se me oye ahora, ¿sí? Se llama Hijos de la Mediación, se puede descargar desde la web de la página de la web de la Fundación ATIME, y en breve estará colgado también este otro que acabamos de presentar, que piensan los abogados, abogadas y padres y madres de la custodia compartida. Muchísimas gracias a todos. Si queréis despedir vosotros la mesa. No, quería saber si tenéis alguna pregunta a las personas que están, no sé si Luis Aurelio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y la asistencia online también. Y hasta la próxima, y espero que divulguéis el manual de divorcio cuando salga por todas partes. Muchas gracias. Muy bien.